momento de entrevista en BTV Noticias y tenemos el gusto de recibir al presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira. Buen mediodía y gracias por venir. Muchas gracias, un placer de verdad, como siempre. ¿Contento? Sí, claro. Digamos, para un Frente Amplista no hay honor más grande que sus compañeros lo elijan para presidir el Frente Amplio, que es lo que está sucediendo. Y bueno, sabiendo que tenemos una responsabilidad enorme por delante, lo primero es disfrutar y celebrar que el pueblo frente amplista se pudo expresar, que la elección del Frente Amplio fue una elección mayor que la anterior en 40%, que efectivamente hemos mejorado nuestra participación social y política y que eso nos da aire para pensar en el futuro con más tranquilidad, ¿no? Hoy se va a oficializar la designación, estamos hablando de un porcentaje de más o menos un 67% de los votos. Sí, un poco más de los votos válidos, porque ahí se está contando como votos también los votos anulados que no entran en los votos válidos. Cerca del 70% de los votos válidos. Fue una elección bastante particular porque no pudiste votar. No pude votar ni me votó quienes vivieron conmigo. O sea, eso que dicen ni te votó ni tu familia, me quedó mi hija mayor que ya no vive conmigo y mi madre que me votaron. Pero bueno, fue un día intenso, recibí muchas muestras de cariño ante ese impedimento y sobre todo no haber estado en el último tramito de la campaña y no haber podido participar de algo que me encanta hacer, que siempre lo hice, que es votar y votar dentro de mi fuerza política. Pero bueno, finalmente más de 130.000 frente amplistas, 131.000 frente amplistas participaron a lo largo y ancho del país y en Buenos Aires y en Madrid, y eso es muy estimulante para cualquiera, ¿no? Se juntaron dos cosas, la recolección de firmas, las elecciones. Y bueno, finalmente salió designado un sindicalista, un representante del PIT-CNT. Sí, yo parto de la base que sería curioso, y a veces me resulta curioso, procesos que se dicen progresistas pero no tienen trabajadores en sus filas. El progresismo parte de la base que una parte de su base social es los trabajadores, los cooperativistas, los estudiantes, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos comerciantes, los feminismos, las juventudes, y con ellos tiene que dialogar. Que sea un sindicalista electo presidente del Frente Amplio debería ser parte de la normalidad de las izquierdas en el mundo, ¿no? De hecho lo fue Lula en Brasil y bueno, hay algunos otros ejemplos, pero naturalmente que para Uruguay es el primer caso de un sindicalista que llega a ser presidente del Frente Amplio y es un alto honor, ¿no? No buscado, digamos, no es que hice en algún momento, tuve esta intención, pero claro, cuando te lo proponen, cuando el consenso es tan amplio, cuando luego ese consenso se ve reflejado en la opinión de la gente, ¿no? Porque podía ser un consenso no reflejado luego en la opinión de los frente amplistas, naturalmente que te provoca una enorme alegría, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser para buscar un equilibrio? Por ejemplo, hay dos fuerzas muy marcadas dentro del Frente Amplio, hay una coalición de izquierdas, ¿no? De un montón de sectores, pero el MPP y el Partido Comunista marcan su impronta dentro del Frente Amplio. Y la gente vota. ¿Cómo se va la gente a buscar vota. este equilibrio? ¿Cómo se va a aplicar? Lo primero, que si nosotros decimos que la elección del Frente Amplio es muy importante porque construye su dirección completa, es que construye su dirección completa, con los equilibrios que la gente decidió que hubiera. Yo no puedo decidir contra lo que decide la gente. Luego están las bases frente amplistas, que son siempre un equilibrio dentro del Frente Amplio. Lejos de ser un problema para el Frente Amplio, estas son partes de lo que construyen el equilibrio. Entonces, construir un equilibrio entre las bases frente amplistas, que son nuestros militantes territoriales, y las direcciones de los partidos, de los sectores políticos que integran el Frente Amplio, es fundamental. ¿Se puede cambiar algo de la estructura? Se puede cambiar casi todo. El que no se anima a cambiarse no se anima a nada. Si nosotros proponemos transformar la matriz productiva, si transformamos el país, si construimos en este país un sistema nacional integrado de salud, una reforma tributaria, si construimos la duplicación del presupuesto educativo, si se construyeron cientos de centros educativos, si se construyó una universidad técnica, si en verdad fuimos capaces de construir el Antel Arenas, el Auditorio del Sodre, el edificio de la Presidencia, si fuimos capaces de cambiar la mayor parte de la infraestructura nacional en términos de carretera, si hicimos cambios estructurales tan fuertes como el de la matriz energética, ¿no nos vamos a poder transformar nosotros mismos para adecuarnos a un cambio de época, para ser la fuerza política que el Uruguay está precisando, para animarnos a hacerle a la sociedad las propuestas que el Uruguay necesita para avanzar en términos productivos? Claro que se puede. En la última entrevista que tuvimos aquí en BTV Noticias, hace pocos meses, semanas, no me acuerdo bien, decías que estaban apuntados a la juventud.
de cambiar un poco la cara del Frente Amplio y que no sean las mismas personas. ¿Seguimos pensando lo mismo? Sí, firme, igual que ese día, sin haber modificado en absoluto, en pocas horas anunciaré quiénes me van a acompañar en la vicepresidencia y en la Secretaría Política. ¿Cuántos vicepresidentes van a haber? Una. Una sola. Una sola. ¿Ya lo tenés definida? Sí, absolutamente. ¿Mujer? Mujer. ¿Quién? Bueno, hoy de tarde probablemente lo comunique hoy de tarde lo comunico. Pero sin duda de mucha experiencia política, de mucho conocimiento de la fuerza política Frente Amplio, pero sobre todo de muchas convicciones, de mucho conocimiento técnico, de mucho estudio de la realidad nacional y de mucho interrelacionamiento con los Frente Amplistas, con lo cual, digamos, cuento con una persona de altísimo valor para conducir el Frente Amplio, porque la vicepresidenta va a conducir el Frente Amplio. No. Descartamos a Ivonne Pasada. Sí. No porque Ivonne Pasada va a tener un lugar en el Frente Amplio, lo conversaré en los próximos días con ella, pero claramente había anunciado antes de ser presidente del Frente Amplio hacia dónde me iba a inclinar, y sigo pensando que el Frente Amplio tiene que dar señales claras de renovación generacional y de paridad, y las vamos a dar. O sea que es mujer y joven. Bueno, sí, menor de 50 años, así. Pero no es un problema de cosificar, como en algún momento me dijeron, es un problema que hay que dar señales potentes de paridad y renovación generacional, y lo vamos a dar. Y la vamos a dar convencidos que este es el camino de transformaciones que el Frente Amplio tiene que dar. El Frente Amplio se tiene que llenar de jóvenes porque la renovación de ideas es hija de la renovación generacional. No hay cambio de ideas sin renovación generacional. Y cercanía con el pueblo, ¿no? Mucha cercanía. Que fue el debe del Frente Amplio en los últimos años. Yo creo que fue el gran debe, sí. Yo no puedo hacer grandes críticas a las cosas que no hicimos, porque en 15 años nadie hizo en América tantas transformaciones como hizo el Uruguay. De hecho, Boric se ve reflejado en el modelo uruguayo de hacer política. Vamos, y varios países de Latinoamérica. Entonces, si nosotros somos el reflejo o el faro de América Latina, es porque muchas cosas hicimos bien. Pero también pusimos especial atención y lupa a las cosas que no hicimos bien. Y unas que no hicimos correctamente un contacto entre gobierno, partido y sociedad. Y el partido tiene una intermediación para hacer en territorio, en la capilaridad más mínima, en la micropolítica, eso que no va a cambiar la macroeconomía, pero que le cambia la vida a una persona. ¿Van a recorrer el país? Sin dudas. No, espero que me acompañe la dirección política, pero vamos a hacer una serie de propuestas de cambio de fechas de reunión para que nos quede a partir del miércoles tiempo para girar todo el país varias veces al año. Ahora, algunos politólogos como Garcés y Botinelli en su momento afirmaron que la conducción del Frente Amplio en su rol de oposición no ha tenido un rumbo claro. ¿Usted comparte eso? Pero tiene que tenerlo. Con mea culpa. Entonces, también, ¿no? Por los resultados. Si tiene que tenerlo, hay que construirlo. Y tiene que ser colectivo. Y eso es gastar tiempo en construir acuerdos duraderos. Sin mirar con quién, sin mirarnos de reojo, sin mirarnos sin querernos. Nos tenemos que querer mucho. En el Frente Amplio nos tenemos que mirar como compañeros que queremos transformar una sociedad. Y si sos compañero del otro, lo tenés que querer. Y contribuir, y ser solidario, y mirar al compañero que milita contigo en el comité de base como un hermano. Y el presidente es uno más de ese grupo de compañeros y compañeras. Si así nos vemos, si así nos respetamos, no solo vamos a transformar el Frente Amplio, vamos a transformar el país. Porque el Frente Amplio siempre fue la fuerza del pueblo. Para ser fuerza del pueblo, nuestra conexión con el pueblo tiene que ser total. Y si vamos a Yum o a cualquier pueblo del interior, tendremos que hablar con 30 o 40 organizaciones vivas de la ciudad. Algunos nos mirarán con cierta desconfianza, pero hay que establecer contactos más allá del voto que sean duraderos, porque no hay mejor forma de conocer a un pueblo que sabiendo cómo se mueven sus fuerzas vivas, sus fuerzas sociales, sus gremios, su actividad empresarial, qué producen, cuáles son sus historias, sus tradiciones, su forma de vivir. Eso es entender el pueblo donde uno nació, pero también es quererlo entender desde una fuerza política que necesita ser la fuerza del pueblo. Pero ella es consciente de que también tiene el hecho de ganar la presidencia del Frente Amplio una responsabilidad muy grande de cara a las próximas elecciones. Sin duda. De cómo se cambia esta estructura para poder enfrentarse, elegir candidato. Bueno, yo ya lo he anunciado a los cuatro vientos, más allá de recomendaciones Por más que contrarias. usted no sea candidato. Yo no voy a ser candidato. Entonces, eso hay que dejarlo claro.
Yo entiendo que hay compañeros míos que entienden que esto no lo debería decir y lo respeto, pero lo reafirmo porque va en coincidencia con lo que dije, conexión entre el gobierno, el partido y la sociedad. Y entonces, si construimos una dirección del partido político para conducir de acá a 5 años, tenemos que ser conscientes que durante estos 5 años tenemos que estar en ese lugar. Y de alguna manera, de acá al 2024, tenemos la obligación de construir la plataforma para que nuestros candidatos y candidatas salgan con igualdad de oportunidades, pero con una pista de muy buena calidad, con un partido ya parado bien sobre sus propios pies, con propuestas claras que la gente entienda, con un diálogo que ya se haya establecido durante el año 2022, 2023 y todo 2024. Entonces, si eso lo logramos hacer en este periodo de 3 años, seguramente el Frente Amplio va a estar en condiciones de hacer una competencia muy pareja con el Partido Nacional. Bueno, habla de diálogo interno, también diálogo con el presidente de la República. ¿Se ha comunicado? Sí, en las próximas horas lo vamos a estar haciendo. Nosotros tenemos un buen vínculo y no ha pasado nada para que no lo sigamos manteniendo. En este tiempo obviamente no me he comunicado porque no tenía representación alguna. Entonces, digamos, hablar con el presidente supone tener determinadas legitimidades que yo había dejado de tener en tanto renuncié a la presidencia del PCNT y no tenía en función de que simplemente era candidato a ser presidente del Frente Amplio. Ahora que me van a proclamar presidente del Frente Amplio, por supuesto que hay que construir un diálogo con el gobierno y con el presidente en particular, sobre todo para que en las diferencias se pueda intermediar, se pueda dialogar, se pueda intercambiar y sigamos teniendo una política de alta calidad y no como a veces nos sucede que bajamos a lo más bajo del zócalo, ¿no? Es imposible no preguntarte, antes de la entrevista te sacaste el tapabocas de color rosa y en los últimos días, bueno, se han denunciado que varias movilizaciones con respecto a paros, por ejemplo el hecho puntual que sucedió en el día de ayer en el puerto, se refiere también al resultado y de cara a lo que va a ser el referéndum en marzo. Yo no opino más desde el movimiento sindical. Sí me da mucho dolor ver las fuerzas de choque sacando trabajadores de un lugar. Vamos, es una película que no me gustaría ver. Cuando se dice que el piquete es resultado de una ley de urgente consideración, lo que no se dice es que ese artículo precisamente fue fuertemente cuestionado por la OIT, por el Comité de Expertos de la OIT, en tanto violenta la libertad sindical y el derecho de los huelguistas a hacer medidas que muchas veces son el piquete. ¿Cuándo deja de ser posible el piquete? Cuando no es pacífico. Y alguien puede decir que 30 trabajadores sentados es como si pararan acá en la puerta del canal, no es una movilización pacífica. Después habrá que negociar, como se ha negociado históricamente en el Uruguay. Pero lo que no nos parece que haya sido una buena decisión esa, ni la de la estación Tres Cruces, donde resultó herido un trabajador, ni son esos los mecanismos con los que el pueblo uruguayo se vincula y esos mecanismos en general engendran violencia. De la misma manera que decirle al pueblo uruguayo que FANCAP tomó una medida extremadamente dura, podrá ser en términos de testimonio una medida dura, pero una medida dura es desabastecer. Y en Uruguay no se desabasteció. Y una medida dura de la empresa ANCAP es denunciar un convenio que tiene casi 30 años, firmado por la calle Padre, por el gobierno de la calle Padre. Y lo denuncia por pequeños incumplimientos de convenio. Si los convenios en Uruguay se denunciaran por pequeños incumplimientos, no habría ningún convenio. Entonces, la empresa ANCAP a veces nos preguntamos si quieren que esté fuerte o no. Si hay una decisión de debilitarla, están haciendo todo lo posible para debilitarla. ¿Qué opinión te merece brevemente el proyecto de ley de personería jurídica que busca regular los sindicatos? Me condiciona mucho porque yo he dado una opinión pública y no me voy a salir de ella, pero respeto la opinión que tomó el Frente Amplio durante esta gestión. Yo creo que es un buen proyecto de ley. Tengo objeciones solamente sobre el artículo 7 de la ley, que está vinculado que aquel sindicato que no tenga personería jurídica no pueda descontar del sueldo a los trabajadores, porque el descuento es libre y voluntario. A nadie se le obliga a descontar. Pero aún así, en el marco global de la discusión que se estaba dando, soy bastante partidario de tener un sistema de personas jurídicas que las tenga el Ministerio de Trabajo, que tengan una especificación para el mundo del trabajo y no sea la misma personería la de un club de baby fútbol que la de un sindicato o que la de una central de trabajadores, de la misma manera que para los empresarios, que se puedan tener personerías jurídicas claras dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo y está bastante acorde con lo que la OIT recomienda en materia legislativa para las personerías jurídicas, de forma tal que como no me gusta ser
contradictorio conmigo mismo, y esto lo he sostenido cuando fui parte de las conversaciones con el gobierno y con el Parlamento, sostengo lo mismo. Brevemente, porque me van a matar con respecto al tiempo. Acá nadie mata, gente de bien, mirá, las cámaras no estuvieron en el Congo. No, no. En cuanto a la economía, crecimiento de la economía uruguaya, pero el movimiento sindical dice que los salarios están congelados. Y crecemos sin distribución, que ese es el gran problema de la derecha en el gobierno. No es que la derecha no sea capaz de hacer crecer a un país. De hecho, en los 90, el Uruguay creció. En el gobierno de la calle, Uruguay creció económicamente. El problema es que distribuyó mal. Y ahora volvemos a lo mismo. Uruguay vuelve a la senda del crecimiento, pero no recupera salario a la velocidad que la perdió. Entonces, el problema es si efectivamente la vida de la gente está mejor o peor. Y la gente está peor. Los salarios están peor, las jubilaciones están peor, hay 50.000 puestos de trabajo menos, hay unos 50.000 personas que cayeron 100.000 y ahora quedan 50.000 personas más que en 2019 por debajo de la línea de la pobreza. Hay un país que está en peores condiciones. Me pueden decir, es la pandemia, sí, pero también en pandemia otros uruguayos concentraron 6.800 millones de dólares en bancos uruguayos y extranjeros. Esa es la falta de distribución. El gran debate ideológico en la sociedad es entre quienes creemos que el Estado tiene que jugar un papel protector de las personas con mayor vulnerabilidad, los que tienen que defender la educación pública, los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, a los servicios públicos de calidad, y quienes creen en el Estado mínimo. Y quienes creen en el Estado mínimo creen que el mercado va a regular, y el mercado concentra riqueza, como pasó en este año y medio, y excluye decenas de miles de uruguayos. Y este debate es el que después se refleja en la LUC, que es nuestra tarea inmediata, no la única. No hay nunca, cuando te dicen esta es la madre de todas las batallas, no hay ninguna madre de todas las batallas, ni hay una batalla final. La gente sigue peleando a lo largo de toda su vida para cambiar una sociedad, igual para cambiar el mundo. Es una señal política también, ¿no? Yo creo que vamos a ganar, pero si ganamos, no se le quita legitimidad al gobierno uruguayo. El presidente de todos los uruguayos, incluyendo a los que integramos el Frente Amplio, es Luis Lacalle Pou hasta 2024. Y esto todo lo defendemos en igualdad de condiciones. Es nuestro presidente constitucional, es a quien eligieron los uruguayos para gobernar. Entonces, cuando dicen, se le pone palos en la rueda, yo le digo, señores, utilizamos un mecanismo constitucional. La Constitución no es para poner palos en la rueda, es para ejercer derechos. Para ejercer ese derecho hay que juntar 800.000 firmas. Y ahora hay que juntar más de 1.200.000 votos. ¿Los vamos a juntar? Sí. Si somos tolerantes, si hablamos vecino por vecino, puerta por puerta, si tenemos una campaña de comunicación que sea clara de entender para la ciudadanía, no hay duda que la gente no está de acuerdo con que haya alquileres donde te desalojen en pocos días, la gente no está de acuerdo con debilitar la escuela pública, la gente no está de acuerdo con que no haya derechos claros, con que se debiliten las empresas públicas, con que se limite el derecho de las personas a movilizarse. Y cuando la gente empieza a entender que lo que se está limitando son sus derechos y la participación del Estado en la distribución de la riqueza, la gente decide no por su partido, sino por su libertad. Y cuando define por su libertad, construye su propia esperanza. Y la esperanza nuestra es que vamos a colocarnos con modestia detrás de las organizaciones sociales que convocaron al referéndum. Nosotros somos conscientes desde el Frente Amplio que contribuimos. Yo lo hice desde otro lugar, pero el Frente Amplio es consciente que contribuyó a que estuvieran estas 800.000 firmas. Pero también es consciente que es un referéndum que fue impulsado por un conjunto muy importante de organizaciones sociales, que algunas estuvieron en el comando de la campaña y otras estuvieron recolectando firmas. Y atrás de esa iniciativa de la gente se va a colocar el Frente Amplio con modestia, no para hegemonizar la campaña, no para colocarse al frente de la campaña, para estar en paridad con quienes convocaron el referéndum y apoyarlo en todas las dimensiones posibles. Muchísimas gracias, Pereira. A las órdenes y un buen año y feliz Navidad para todos. Y suerte. ¿Se va a tomar vacaciones? No. Bueno, hace mucho tiempo que no tomo, pero espero tomar algunos días, sí. ¿Ah, sí. se va? ¿Recién asume y ya se va a ir de vacaciones? No, es que no asumo hasta el 5 de febrero. Hoy simplemente Se oficializa, se proclama, pero no asumo hasta el 5 de febrero. O sea, si tendré tiempo de pensar, de escribir, de conversar pero vuelvo rápido porque tengo que hacer esas gestiones, que sería como una transición, ¿no? Entre una tarea que ha hecho magníficamente Ricardo Ehrlich y María José Rodríguez, en el sentido de que había que estar en este momento del Frente Amplio, y estuvieron firmes, y estuvieron sólidos, y nos trajeron hasta acá.
Entonces también es bueno reconocer todo el aporte que han hecho estos compañeros y la dirección política del Frente Amplio, tanto el plenario como la mesa, para que llegáramos hasta acá en buenas condiciones, para que pudiéramos hacer una elección de calidad, y a los cientos y miles de militantes que participaron de todos estos procesos, a quien le debemos todo. Pensá que juntar 400.000 firmas, que es lo que juntó el Frente Amplio, se lo debe a miles de militantes frente amplistas, que salieron con la hojita en el momento peor de la pandemia y las recolectaron. Y que se hayan abierto más de 1000 locales para que los frente amplistas pudieran votar con militantes, es una tarea realmente para sentirse orgulloso de la fuerza a la que uno pertenece, ¿no? Muchísimas gracias, Pereira, y gracias por venir. Un placer. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más información aquí en BTV Noticias.